Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Se ve que no estoy acostumbrado a esto, ¿verdad? Iglesia, es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana. Es un gusto ver a muchos de ustedes, saludarlos. Decía un hermano que qué bueno que nos visita, pero pues todos tenemos responsabilidades en la localidad que nos asignan. Y gracias a nuestro Dios, pues hoy pudimos estar aquí con la solicitud de mi hermano Armando. Mi hermano, un gusto también verlo. Y mis hermanos, vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios unos momentos. Los invito a que ocupen su lugar, mis hermanos. Fíjense, hermanos, que la palabra de nuestro Dios, justo lo que hoy estudiamos, pues siempre nos enseña cosas para nuestra vida. Es un instructivo. Siempre dice la sagrada palabra de nuestro Dios que todo fue escrito, ¿para qué, mis hermanos? Y es justo lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que aprender de ello y pues es la guía, ¿verdad?, para hacer las cosas. Veo a muchos de ustedes conocidos desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto poder hablar de la palabra de nuestro Dios en esta tarde, de un tema que espero no hayan, le preguntaba a mis hermanos encargados, ¿y ese tema ya lo dieron ahí? ¿Y este ya lo dieron? ¿Y este? Porque pues han tenido muchos temas ustedes y pues no quería que fuera repetido, ¿verdad? Aunque siempre es necesario volver a estudiarlos, dije, bueno, algo que pudiera nutrirnos desde otro enfoque. Antes de iniciar, mis hermanos, ¿ya se comparte la pantalla? Quiero que recordemos, mis hermanos, que hay muchos temas que se llaman tipos de Cristo. Por ejemplo, vos se mencionaba en el cuaderno que podía ser catalogado como un tipo de Cristo, de acuerdo a la doctrina que nosotros tenemos. Y ese no es nuestro tema, es previo a, pero sí quiero retomarlo para poder enlazarnos a lo que hoy quiero que comprendamos, mis hermanos. David también es considerado un tipo de Cristo y yo creo que todos nosotros lo sabíamos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el nombre de David significa amado? ¿No? Es lo que significa David. ¿Y cómo decía Dios que era su hijo para él, mis hermanos? Ese es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Hay otro, mis hermanos, por ejemplo, David nace en Belén y Jesús, hermanos, también nace en Belén. Fue ungido, por ejemplo, David fue ungido antes, mis hermanos. ¿Cuántas veces fue ungido David? ¿Quién me quiere decir? No. David, bueno, sí recuerdan que David fue ungido primero cuando fue y presentado con su papá y le decía, bueno, ¿cuáles son tus hijos? Y decía, bueno, estos son mis hijos. ¿Y a quién no le quería enseñar? A David, ¿no? Y ahí lo ungen. Lo vuelven a ungir, mis hermanos, antes de tomar el trono, evidentemente, pero pasa mucho tiempo. Dice, hermanos, la Escritura que Jesús también es ungido antes de asumir ese puesto que va a tener. Hay otra parte, hermanos. David, por ejemplo, David fue perseguido muchas ocasiones. Un claro ejemplo de esto es el Salmo 3 que entonamos. ¿Qué dice el Salmo 3? Oh Jehová, muchos son mis enemigos, muchos son mis adversarios. Menciónenme un adversario del rey David, mis hermanos. ¿Perdón? Su hijo. ¿Cuál de todos? Absalón, ¿verdad? Imagínense ser perseguido por tu hijo. ¿Tuvo oportunidad de matar David a su hijo, hermanos? De hacerlo, pues claro que sí. ¿Y cuál fue la indicación que dijo David? Nadie va a tocar a mi hijo. Otro personaje que también fue perseguido por David, Saúl, y dice, hasta la capa le cortó, y tampoco. Y el Señor Jesús, hermanos, ¿qué creen? También fue perseguido, y él podía hacer algo. Sí, hermanos, él tenía toda la autoridad, pero en eso son características de nuestra doctrina, hermanos, esto que estoy mencionando de rapidito. Ya no estoy tocando textos para no alargarme. David, ¿cuál era su oficio antes de ser rey? Pastor de ovejas. Por eso escribió el Salmo. ¿Qué salmo es?
23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si lo leemos todos, es una analogía de su trabajo, porque era lo que él conocía. ¿No me escucho mucho, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Yo de acá abajo? No. Y créanme que estoy hablando bajito, Jesús, mis hermanos, dice la Escritura que Él dice que Él es el buen, ¿qué, mis hermanos? Buen pastor. Fíjense las comparaciones que tenemos como David como un tipo de Cristo. David defendía a sus ovejas de leones, osos. Dice que con sus propias manos Él los derrotaba. Y David y el Señor Jesús, ¿de quién nos defiende? De alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por último, mis hermanos, bueno, entendemos que David es un rey y Cristo es ese Mesías que va a ser un rey. ¿Por qué les dije todo esto, mis hermanos? Porque quiero que comprendamos que David es un tipo de Cristo y nosotros es un rey, fue un rey. ¿Y quién es nuestro rey, mis hermanos? Cristo, obviamente. Fíjense, hermanos, que nuestro tema de hoy es ser fieles al rey. Voy a hacer una pregunta. Me dicen la verdad, me levantan la mano, por favor, para que voy a hacer preguntas porque ya el calor aumenta, sé que el cansancio puede también tocar nuestra carne. Levanten la mano, mis hermanos, ¿quién conoce al personaje llamado Mefiboset? Levántenlo. 1, 2, 3, mi hermano, 4. Muy bien. Mis hermanos, entonces ustedes van a fingir que no lo saben para que se asombren ahorita durante el desarrollo del tema. Los demás hermanos, entonces quiero creer que por consecuencia van a poner un poquito más de atención porque es un personaje poco mencionado, mis hermanos. Hay dos Mefiboset que dice la Escritura, mis hermanos. Uno es el hijo de Saúl, muy bien, ese es el que no vamos a ver. Vamos a ver al otro. ¿Quién creen que era? Muy bien, su nieto. Decían, ¿por qué mi papá se llama Oscar y yo me llamo Oscar? Pues por ahí tomaron la idea mis papás, ¿no? Mi papá al otro y el otro, mi hijo también se llama Oscar, ¿no, hermanos? No se llama así. Pero, hermanos, Mefiboset, entonces, es el personaje que hoy vamos a ver. Fíjense que Mefiboset, ¿quién era? De rapidito. Nuestro tema se centra en este objetivo. Vamos a hacer un contraste de la historia de Mefiboset con nosotros. Vamos a hacer que aprendemos de la historia de Mefiboset en nuestra vida, resaltando dos cosas, hermanos: la fidelidad y el agradecimiento que debemos de tener con Dios. Ahí les va. Tenemos esta imagen, mis hermanos. Vamos a participar todos. Tenemos pantallas ahí, eso ayuda bastante, mis hermanos. ¿Qué observan en la imagen? ¿Alguien que quiera participar? Veo que aquí llevan un orden de micrófonos, entonces no sé si durante la predicación también o solo es en la escuela. Si no, pues así nada más alguien que quiera participar, que levante la mano. Mi hermano, ¿qué observa en la imagen? Perfecto. Es un niño que se lastimó. ¿Qué está haciendo el niño? Llorando. Solo por ver la imagen, ¿qué pensaríamos que tiene la relación el niño con la mujer? Pareciera que es su mamá, ¿verdad? Pues miren, la historia se centra en esto. Vamos a segundo libro de Samuel, vamos a ver la imagen. El niño evidentemente se cayó, parece que es la mamá se ve preocupada y el niño pues también se ve con lloro. Dice segundo de Samuel capítulo 4, mis hermanos. Vamos a ver si la imagen la describimos tal cual. Dice capítulo 4, mis hermanos. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, segundo libro de Samuel 4:4, tenía un hijo, ¿cómo, hermanos? Lisiado, de los pies, de edad de 5 años, mis hermanos, que cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán vino de Jezreel, tomóle su ama y huyó. Y como iba huyendo con celeridad, cayó el niño y se quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Ese es el personaje, hermanos. Qué bueno que no lo habían leído, porque así va a ser más interesante. ¿Era su mamá entonces? No, hermanos, era su ama. Si nos vamos a la Biblia, hermanos, ama en griego, en hebreo, perdón, en español, se refiere a esa persona que es como una nodriza, que lo cuida
en lugar de su mamá, que está pendiente no solo de cuidarlo, alimentarlo, sino también de educarlo. ¿Por qué iban huyendo, hermanos? Porque dice que la mamá, fíjense cómo lo quería y lo amaba, hermanos, que él corrió con el niño. Murió el rey Saúl y murió Jonatán. Evidentemente ellos pensaban, hermanos, que David quería acabar con ellos. Si hubiese sido una empleada normal, en lugar de correr con el niño, ¿con quién hubiese corrido? Solita, hermanos. Dijeran coloquialmente, patitas, ¿para qué te quiero? Y vámonos. Pero ella corrió con el niño. Pero era tanta la prisa y desesperación, hermanos. Imagínense 5 años. ¿Saben? Levante un niño de aquí la mano de 5 años. ¿Hay niños por aquí de 5 años? Allá atrás ya vi una. A esa edad, hermanos, un niño empieza a caminar entre los 1 año, 2 años. O sea que ya llevaba tiempo caminando, hermanos. Imagínense, cae y queda lisiado. ¿Qué es lisiado, mis hermanos? Lisiado es una persona, dice, hermanos, que tiene una lesión permanente en alguna parte del cuerpo. Es decir, que el niño, después de tener 5 años de vida, 4 años atrás, podía caminar. Al tener esa caída, ya no puede seguir caminando. Quedó lisiado. ¿Y de cuántos pies? Dice que de los 2 pies, mis hermanos. Entonces tenemos que Mefiboset era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, y evidentemente, mis hermanos, era sobrino del otro Mefiboset, hijo de Saúl. Tenemos este personaje. Después de esto, mis hermanos, terminamos de leer, mis hermanos, y dice, no, hasta ahí. Continuamos. Pasa el tiempo, hermanos, pasa el tiempo, y ¿qué creen que ocurre con este buen Mefiboset? Pues, como era necesario, hermanos, Mefiboset, dice segundo libro de Samuel, vámonos al capítulo 9, y dice el versículo 1, mis hermanos. Para entrarlos en contexto, David apenas iba a tomar el trono como debería de ser. Tenía todavía subidas, bajadas, y llega el momento en que ya va a subir el trono, ya va a tomar el poder, y dice David, el versículo 1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Estoy en segundo libro de Samuel 9, versículo 2. Y él le respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Qué dice otra vez, hermanos? Lisiado a los pies. Fíjense cómo lo remarca tanto, porque no va a ser la única vez que lo volvamos a leer. Y dice, entonces el rey le dijo, ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Machir, hijo de Amiel. ¿En dónde, hermanos? En Lodebar. La sierva, hermanos, se fue y lo llevó a casa, a un lugar llamado Lodebar, a cuidarlo. Él seguía huyendo. ¿Cómo se llamaba el siervo que mandó a llamar David? Siba. ¿De qué casa era Siba? Dice ahí. Gracias, mi hermano. Fíjense, y aquí no era como las cuestiones políticas. Está el PRI y hay puro trabajador del PRI, ¿verdad? Y entra el PAN, ¿y qué pasa con los trabajadores del otro político, hermanos? Todos van para afuera. Aquí no, David todavía tenía siervos de la casa de Saúl. Lodebar es este lugar, hermanos, les traigo un mapa para que vean lo que tuvo que caminar, que viajar y dónde vivía esta ama y Mefiboset. Si ubican ahí donde está, miren, Lodebar, hermanos, hasta arriba, y vean dónde está Jerusalén, la distancia que había, y hasta allá mandó a traer a este personaje. Y hermanos, ¿cómo se imaginan que era Lodebar? ¿Cómo se lo imaginan, mis hermanos? Alguien que más me quiera participar, de acuerdo al mapa, ¿cómo lo ven?
Se ve bonito, ¿no? Se pareciera que está junto a un río, pero no, hermanos. Miren, esta es una imagen, dijera mi hermano Armando, me la encontré en internet. Así se ve. ¿Qué tal se ve de verde? Pues nada, hermanos. Para que se den una idea de lo que significa Lodebar, significa lugar donde no hay pan. Imagínense qué significaba el lugar, lo veíamos en la escuela, ¿verdad? A diferencia que estudiábamos de donde era, ¿quién? Ruth, cómo era un lugar abundante. Hubo hambre, mis hermanos, pero en ese lugar no había. Y ahí creció Mefiboset. Veamos el contexto de esta historia, hermanos. Entonces, regresamos. Manda llamar David a Mefiboset. Le dice, ve por él. Y dice el versículo 5, hermanos. Dice 9:5. Segunda de Samuel 9:5. Y envió el rey David y tomólo de casa de Machir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te haré volver todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre, ¿qué, hermanos? Pan. Ahora vamos a ponernos en el lugar de Mefiboset, hermanos. Imagínense, vivía, ya les enseñé la imagen donde vivía. Lo manda a llamar el rey, le dice, ¿por qué tenía temor Mefiboset, hermanos? Porque David le dice, no tengas miedo. ¿Por qué creen que tenía temor? Porque era descendiente de Saúl y su ama, los demás, la costumbre era que pues aniquilaban por lo regular a la otra casa, porque eran enemigos. Pero David le dice, no te preocupes, yo no te voy a hacer nada. Entendamos que estaba hablando David con el nieto de Saúl, Mefiboset. Entonces, mis hermanos, David le dice, ¿qué noticia? Imagínense, hermanos. ¿Quién de aquí ha recibido una herencia? No levanten la mano ahí. ¿Quién de aquí ha recibido una herencia o algo, mis hermanos? Yo creo que se ha de sentir bonito, ¿verdad? Un regalo así, o sacado la lotería. Pues Mefiboset, hermanos, para él esa noticia, así le vino, como ganarse la lotería, porque la vida que él tenía, imagínense una persona lisiada, hermanos, en esos tiempos. Si ahorita actualmente, hermanos, la vida para una persona lisiada es difícil, ahorita porque está muy de moda la inclusión, ya hay más rampas, y eso faltan, ¿verdad? Como a veces en las escuelas hacen ejercicios de traigan un palo de escoba y un paliacate. No sé si alguno de nosotros ha tenido ese trance, hermanos, pero no ha de ser nada sencillo. Él no podía valerse por sí mismo, era lisiado de los dos pies. Y hermanos, Mefiboset recibe la noticia que iba a tener todo lo que su abuelo tenía. Seguimos, hermanos, dice el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren el concepto que tenía del mismo. 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y díjole, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues que le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y encerrarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre pan a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset entonces le dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y por último, mis hermanos, y dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Mica, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y otra vez dice, hermanos, y moró entonces Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y otra vez recalca, hermanos, ¿qué vuelve a decir? Y era cojo de ambos pies.
Quiero, hermanos, que ahorita cada que esté hablando yo a ustedes, lo vayan visualizando. Si por ahí cierran sus ojos, en sus ojos también visualicen, hermanos, esta persona. Una persona coja, sin padres, con su ama, lejos. Es llamado por el rey. Le dice, te voy a volver. Y le dice, hermanos, vas a comer a la mesa. ¿De quién iba a comer, hermanos? Del rey. Imagínense, hermanos, como si viniera el presidente de la república. Todos van a comer, van a estar. Ya no tengo que trabajar, ya vamos a estar. Hermanos, Mefiboset, cuando dice la expresión en la mesa del rey, no solo se refiere a la comida, hermanos, también se refiere al cuidado de toda su casa. ¿Qué hizo entonces, mis hermanos? David hace bondad con él, llama a Siba, es hijo de Jonathan, que queda vivo, está en la casa de Lodebar. David manda por él y Mefiboset se postra, tiene temor y David le demuestra bondad y amor. Todo hasta aquí, hermanos, ya pareciera bonito. Entonces vamos a hacer el contraste que yo les mencioné en el objetivo. Aquí viene lo que yo quiero que rescatemos. Por eso les dije y hice tanto hincapié en la historia. ¿En qué nos parecemos en Mefiboset? ¿Qué creen que nos parecemos nosotros a Mefiboset? Yo puse unos puntos, hermanos. ¿Nosotros estamos lisiados? No, pues hermano Oscar Emanuel Betancur Ricaño, obviamente no estamos lisiados físicamente, pero dice Hechos, mis hermanos. Vamos a Hechos. Fíjense, hermanos, nosotros a veces sí estamos lisiados, pero de otra forma. No física, pero a veces, hermanos, sí tenemos algún defecto espiritualmente. Dice Romanos, hermanos, en su capítulo 3:23. Quien lo tenga me puede ayudar, mis hermanos. Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Dice, ¿cuántos pecaron, hermanos? Todos. Todos, hermanos, de una u otra manera, tenemos faltas. Algunos dicen, es que el hermano es mentiroso. Yo no. Pero el hermano, híjole, le gusta hablar contra su prójimo. ¿Ahí estará sano totalmente, hermanos? No. Cada uno de nosotros, dice la expresión, cada uno cojea de un pie diferente. Cada uno está lisiado de una forma diferente. Tiene un talón de Aquiles que le falla. Es decir, todos tenemos una enfermedad espiritual. Por eso estamos aquí, porque aquí ¿a qué venimos? A sanarnos. Muchos allá afuera dicen, mira cómo te comportas y eso que vas a la iglesia. Y nosotros le respondemos, pues por eso voy a la iglesia, porque si no, imagínate cómo sería peor. Hermanos, todos estamos lisiados igual que Mefiboset. De alguna u otra manera, espiritualmente, algo nos falla. Ahorita que me están escuchando, piensen, a ver, ¿cuál es el error que yo cometo? Yo soy mentiroso, hablo contra mi prójimo, codicio, no vengo el sábado completo, etc. Por eso dice, hermanos, por cuanto todos fuimos destituidos, y por eso venimos aquí, hermanos. Otra cosa que encontramos, hermanos, igual que Mefiboset. ¿Quién buscó a Mefiboset, hermanos? El rey. Nosotros, hermanos, ¿qué creen? Dice la Escritura, así es, mis hermanos. Dice Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Y ese yo creo que muchos de nosotros no lo hemos de saber de memoria. Juan 15, 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. ¿Quién nos escogió, hermanos? Dios nos escogió a nosotros, hermanos. Nosotros fuimos buscados por el rey. Igual que Mefiboset, muchos de nosotros estábamos en esa falta y en ese error hasta que llegó un hermano. Y a veces ahorita también, hermanos, Llega el hermano, se para y da un tema que nos queda como anillo al dedo.
Estamos siendo buscados por el Rey para regresarnos, hermanos, al buen camino. Dice las mismas escrituras, hermanos. Dice Primera de Corintios, porque ¿se acuerdan qué pasó con Gedeón? Al final, ¿cuántos hombres quedaron? Con Gedeón, ¿cuántos varones quedaron? 300. ¿Y por qué Dios le dijo a Gedeón que fueran 300? Así es, porque la soberbia en el hombre, en nosotros, está a flor de piel, hermanos, Por cualquier cosita podemos llegar a ser soberbios. Dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28, mis hermanos. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué, hermanos? Escogió Dios. ¿Cómo se dice Mefiboset? ¿Qué adjetivo se puso Mefiboset cuando el rey lo llamó? Un perro. Y así nosotros, hermanos, en esa humildad, también siempre tenemos que acercarnos a Dios. Dice un hermano de aquí de Jalapa, mis hermanos de la zona de aquí de Jalapa no me van a dejar mentir, que siempre en sus oraciones dicen, este pobre, ¿y cómo dice, hermanos? ¿Ya ven? ¿Lo saben de memoria también ustedes? Y hermanos, nosotros siempre tenemos que humillarnos delante de Dios, porque gracias somos lisiados y aún así nos llamó. ¿Qué otro contraste encontramos con la vida de Él y nosotros? Afuera, hermanos, estábamos en la desolación. Estábamos totalmente perdidos. ¿Dónde vivía Él? En Lodebara. No había pan, no había comida. Y allá afuera, hermanos, quedándose en nuestras casas, ¿va a haber esa comida espiritual? No, hermanos, en la semana difícilmente podemos abrir esto. En la semana difícilmente la abrimos. Si alguno de ustedes lo hace, Dios sea con ustedes, hermanos. Pero allá afuera, esto no lo vamos a encontrar. Las Sagradas Escrituras, hermanos, Jesús decía, yo soy el pan de vida. Y eso lo encontramos aquí. Estábamos en la desolación, sin hambre, sin comida. Pudiéramos tener muchas riquezas, hermanos. Dice la Escritura que es mejor estar en una casa. Ese es otro, ¿verdad? Dice, en una mansión con problemas, ¿verdad? Con una mujer rencillosa. ¿Es mejor eso, hermanos? No, dice, es mejor en algo chiquito y feliz. Eso es mejor. Y nosotros, cuando no vivíamos aquí, cuando no estábamos aquí cada sábado, viernes, mañana que usted, no, bueno, no adelanto, capaz que se aviso y ya estoy adelantándome. Cuando tienen sus actividades que yo veo en Facebook, yo les comento, por ahí soy fan, ¿sí me han visto? Todo eso, hermanos, ¿qué hacen? Esas son convivencias agradables y sanas. ¿A poco no les gusta cuando conviven también el domingo, hermanos? Sí, ¿y a poco tienen conflicto para ponerse de acuerdo para la comida? ¿Ah, sí tienen conflicto? Ah, ya me estaba preocupando. Yo digo, ¿saben por qué no hay conflicto? Porque cuando hay los compañeros del trabajo, traen la pizza, híjole, ¿qué creen que la trajeron la de promoción? Eso, leí los labios, pepperoni. Sí, ni se acuerdan de nosotros. O sí se van a poner a acordar. Ah, es que acuérdate que el hermano Nehemías y la hermana y su esposa no comen, no lleves eso al trabajo. Ni se acuerdan, hermanos. Algunos sí, pero aquí entre nosotros estamos en riqueza, hermanos. Y no hablo la física, sino espiritual. Un contraste más. Y creo que de los más importantes, hermanos. Dice segundo libro de Samuel, hermanos. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Dice el versículo 7. Fíjense cómo resalta esto David. 21:7. Dice, les dije primero el libro de Samuel, el segundo, mis hermanos. ¿Ah, sí dije segundo? Ah, bueno, entonces yo estaba en el primero. Dice el segundo libro de Samuel 21:7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl. ¿Por qué, hermanos? O sea que no fue por Mefiboset.
¿Qué creen, hermanos? Así con nosotros. No somos perdonados porque qué guapos estamos, porque qué bien vestidos venimos. ¿Por quién somos salvos, hermanos? Por Cristo, hermanos. Y fíjense cómo dice, hermanos, por el juramento de Jehová que hubo entre David y Jonatán. Por eso fue salvo Mefiboset. Dice en las Sagradas Escrituras, hermanos. Dice Efesios capítulo 1, mis hermanos, Efesios 1:6, cada uno de nosotros tampoco fuimos salvados por nosotros mismos, hermanos. Dice Efesios en su capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo, ¿cómo, hermanos? Aceptos en el amado. Fíjense, hermanos, el amado ya veíamos al inicio, Cristo, y dice, en el cual tenemos redención. ¿Por quién, hermanos? Por su sangre. Ese es otro contraste que vemos ahorita y que nosotros tenemos que comprender. 4 les dije. Estamos, hermanos, estamos enfermos tal vez espiritualmente. De una cosa dolemos. Fuimos buscados por el Rey, donde vivíamos en un lugar asolado, y fuimos, hermanos, salvos por alguien más. Eso le pasó a Mefiboset. Y eso, hermanos, tenemos en contraste nosotros. Pónganse a pensar en su vida. Muchos de aquí son nacidos, pero muchos no, hermanos. ¿Dónde estábamos? Como Mefiboset, en esos 4 puntos que yo resalté. Lejos, lisiados, sin pan espiritual. ¿Y qué creen, hermanos? Salvos por alguien más. Por la redención de su sangre. Eso es poco comprensible para la gente que no escudriña, hermanos. Pero bueno, con eso, hermanos, abordo parte del objetivo del contraste de la vida de Mefiboset. Me falta resaltar lo último, la importancia de ser fieles y agradecidos con Dios. ¿Cómo vamos a resaltar eso? Para empezar, alguien que levante la mano, para que estén acá conmigo, levante la mano a alguien. Ese reloj no me gusta ahí, hermano. Dice, levante la mano, hermanos, ¿qué es la palabra fiel? ¿Qué es fiel? ¿Qué es alguien fiel? Porque es lo que sigue de importancia del fiel. Es un tema, una palabra básica dentro de nuestro acervo cultural como iglesia. ¿Alguien? Leal es un sinónimo, bien. Pues miren, hermanos, alguien fiel es una persona firme y constante, que hace una promesa y ¿qué creen, hermanos? La cumple. ¿Cómo creen que acabó la historia de Mefiboset? Mefiboset se queda ahí. Bueno, de rapidito. David, hermanos, pasan diferentes situaciones y llega al grado que tiene que huir precisamente porque su hijo le estaba persiguiendo, Absalón. David se va y David, hermanos, es todos los que son fieles a él, a ese compromiso, ¿qué creen? Lo siguen. Mefiboset, ¿qué se imaginan que iba a hacer? ¿Ir con él o quedarse? Pues Mefiboset, hermanos, era alguien fiel y él decide seguirlo, hermanos. Pero para que Mefiboset pudiera irse, ¿de quién creen que necesitaba? De alguien, de su siervo Siba. Y ojo aquí, hermanos, toda su atención en esto. Mefiboset le dice a su siervo, no seas malito, alista mi caballo, prepáralo, pues y ayúdame a subirme porque no puedo. ¿Qué creen que hace Siba, hermanos? El de atrás se supone que es Siba, como qué expresión notan en este personaje. Alguien malo, ¿verdad? Alguien envidioso. Pues hermanos, todo iba bonito y ¿qué creen? Ahora sí, Siba, sí alista las cosas, hermanos, sí las alista. Pero ¿qué creen que hizo con Mefiboset? Ahí lo dejó, hermanos. Lo dejó. ¿Y qué iba a hacer Mefiboset, hermanos? Él no podía subirse solo, no tenía pies. Sí tenía, pero como era lisiado.
¿Cómo se iba a subir Mefiboset? Imagínense lo que sentiría Mefiboset, hermanos, al pedirle el caballo y ver cómo se iba, y ahí lo dejaba. Nada más faltaba que eligiera a Dios, ¿no? ¿A eso qué se le llama, hermanos? Es una traición, hermanos. Mefiboset es traicionado. ¿Cómo se sintió Mefiboset? Era toda la intención. Lo peor, hermanos, como ya me queda 5 segundos, como Mefiboset no pudo ir, Siba hace lo siguiente, hermanos. Ya se las voy a contar yo para que terminemos la historia. El que visualizamos ahí, bueno, ustedes tienen en su pantalla, perdón, estoy acostumbrado a lo viejito. Él es David, él es Mefiboset. Y miren todo lo que alistó, perdón, él es Siba y ese es David. Siba, el traidor, se lleva pues todo lo que Mefiboset le dijo que alistara. Lleva comida, caballos, ropa, y dice la escritura, y todo tenía un propósito. ¿Y qué creen que dice David, hermanos? Le dice David, ¿y tu Señor? Vamos a leerlo de rapidito. Segunda de Samuel, hermanos. ¿Qué le dice? Dice capítulo 16. Fíjense, hermanos, qué corazón de ese personaje. Dice el versículo 3, capítulo 16, versículo 3. Segunda de Samuel 16, 3. Y dice, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Es decir, ¿dónde está Melchisedec? Y Siba le dijo al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel. ¿Quién, hermanos? En otras palabras, Siba le dice, Mefiboset dijo que se iba a quedar porque posiblemente al tú no regresar, ¿a quién se le iba a quedar todo? A él. Fíjense, hermanos. Entonces la intención de Siba, todo estaba planeado, traicionarlo. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que Mefiboset tiene. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. La intención de Mefiboset, ¿cuál fue, hermanos? Todo. Quitarle todo, hermanos. Todavía le dice el rey eso y él que dice, gracias, Señor. Todavía le agradece, hermanos, en lugar de decirle la verdad. Mefiboset, hermanos, en siguientes capítulos, le dice, llega David, bueno, dice adelante, hermanos, capítulo 21. Capítulo 19, mis hermanos. Y esa es la última enseñanza que quiero que hoy rescatemos, hermanos, de esa fidelidad y agradecimiento igual que Mefiboset. Dice capítulo 19, versículo 25, hermanos. Dice, y luego que vino David a Jerusalén a recibir, y luego que vino Mefiboset a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset, ¿qué le dijo, hermanos? La pregunta obligada, ¿por qué no fuiste? Y dice, hermanos, y le dijo, rey, señor mío, mi siervo me ha engañado, pues había tu siervo dicho, prepárame un asno y subiré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Empero él revolvió a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te pareciera. Hermanos, el rey le dice después, ¿ya para qué me lo dices? Yo ya hablé y dije. Y hermanos, la respuesta de Mefiboset ya no fue pelear las tierras, ya no fue pelear ni decir, no, regrésame, ya, ¿por qué se las das? Si él me engañó, ¿por qué lo haces? Y esto, hermanos, que vamos a leer al final, quiero que todos nos lo llevemos a casa, junto con lo que hemos aprendido. Dice, hermanos, el versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, y aún dale todas las tierras, todo lo que tú me habías dado a él, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz. ¿A dónde, hermanos? A casa. ¿Con qué se quedaba él, hermanos? Con esa gran enseñanza. Dice, yo estoy contento porque tú ya estás aquí.
Nosotros, hermanos, nos puede pasar como Mefiboset. En la imagen, si se dan cuenta, este que es Mefiboset, acá está Siba y aquí está el rey David. Mefiboset, dice la escritura, que no se había cambiado, no se había bañado, no se había cortado, hermanos, la barba, todo el tiempo que David estuvo fuera. Imagínense, de luto, de tristeza. Mefiboset le va bien, lo traicionan, le va mal, pero él sigue esperando a quién, hermanos. Así nosotros, todos nosotros, estamos aquí. ¿Nos puede ir mal estando aquí, hermanos? Sí, y eso es lo que tenemos que tener en mente siempre. Nos puede ir mal estando aquí, pero nuestro anhelo tiene que ser como Mefiboset. Estoy contento porque mi rey ha vuelto a casa. ¿Y nosotros a quién esperamos, hermanos? A nuestro rey. Pasa a vosotros, mis hermanos.